Algo susurraba secretos al oído de Chaiton, secretos tan antiguos como las montañas mismas. El aire cargado del aroma a ágave seco y tierra reseca parecía vibrar con el eco de una profecía fallida, una profecía que había sellado su destino, el destino de un chamán desterrado, un paria en su propia tribu. Sus ojos, oscuros como la noche estrellada del desierto, reflejaban la tristeza infinita. La culpa, como una serpiente de cascabel, le apretaba el corazón, cada latido un recordatorio doloroso de su fracaso. La asamblea tribal, reunida bajo la sombra de un gigantesco mezquite, había sido implacable. Sus palabras, como flechas envenenadas, habían traspasado su alma. El consejo de ancianos, con sus rostros inexpresivos, le había dictado su sentencia: el destierro. No había lugar para él entre su gente, contaminado como estaba por el peso de la profecía incumplida. Lo habían despojado de sus ornamentos sagrados, de los símbolos de su poder y su pertenencia. Le habían arrancado el corazón del tórax, no con un cuchillo, sino con el desprecio despiadado de quienes alguna vez lo habían considerado su líder espiritual. ¿Cómo podía un hombre, despojado de su identidad, sobrevivir a la inmensidad del desierto? Con solo un morral desgastado y el peso de la culpa sobre sus hombros, Chaiton se adentró en la soledad implacable del desierto. El sol, un ojo de fuego en el cielo, lo observaba sin piedad. ¿Acaso era este el castigo divino por su error? ¿O este era simplemente el cruel juicio de hombres falibles, presa del miedo y la superstición? El vacío lo abrazaba, un vacío tan profundo como la pena que le carcomía el alma. Su esperanza, como un tenue susurro, agonizaba con cada paso. El sol, un martillo implacable, golpeaba la espalda de Chaiton. Cada rayo era un golpe sordo, un recordatorio brutal de su soledad. La sed, antes un susurro, ahora rugía como un coyote hambriento en su garganta reseca. Su lengua, áspera como cuero viejo, se pegaba al paladar, una tortura constante. El agua, ese elixir vital, parecía un sueño lejano, un espejismo en el horizonte abrasador. Sus labios, agrietados y sangrantes, se movían en una silenciosa plegaria a los dioses de la sequía, pero el desierto, impasible, permanecía inmutable. El desierto se extendía ante él, un océano de arena infinita. Cada grano de arena parecía un grano de desesperación, cada paso un clavo en su ataúd. La visión se le nublaba, la cabeza le daba vueltas, el mundo se distorsionaba, transformándose en un caleidoscopio de imágenes inquietantes. ¿Cuántas veces había muerto ya? ¿Cuántas veces había resucitado solo para ser nuevamente sepultado por la arena ardiente? El tiempo se había convertido en un concepto etéreo, el pasado y el futuro se fundían en un presente perpetuo de agonía. El silencio, antes un aliado silencioso, ahora se había tornado un enemigo insidioso, un vacío que amenazaba con devorarlo por completo. Y entonces, como un milagro en medio del infierno, lo vio. Un oasis, un grupo de palmeras, sus hojas como manos implorando al cielo, se erguían en medio del desierto implacable. Un pequeño manantial de agua, transparente y fresca, brotaba entre sus raíces. Era una promesa, un respiro efímero. Antes de que la tormenta de la desesperación regresara, las noches se habían convertido en un torbellino de imágenes oníricas. Chaiton dormía con los ojos abiertos, presa de visiones extrañas. Seres espirituales, mitad hombres, mitad animales, lo rodeaban. Sus siluetas espectrales danzaban en la penumbra del desierto. Criaturas de la noche, con ojos brillantes como brasas, lo observaban desde las sombras, susurrando secretos incomprensibles al viento. En sus sueños, los espíritus de sus ancestros aparecían, sus rostros grabados en la memoria de su alma. Eran sombras familiares, que le recordaban la fuerza y la sabiduría de su pueblo, la cultura que le había sido arrebatada. ¿Eran estos seres mensajeros de algún poder superior, o este simple es producto de su mente exhausta? Un día, mientras seguía un sendero casi invisible, tropezó con un campamento nómada, una tribu diferente a la suya, con costumbres y tradiciones propias. Sus tiendas de campaña, hechas de lonas gastadas y pieles curtidas, se erguían entre los cactus gigantes. El humo de sus fogatas pintaba el aire con un aroma ahumado y terroso. Lo recibieron con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sus ojos, profundos como pozos sin fondo, lo examinaron con atención. Le ofrecieron agua, comida y un lugar para descansar.
pero la sospecha se palpaba en el aire como un viento frío. El miedo, el antiguo compañero de Chaiton, le apretaba el pecho. Podría confiar en estas extrañas caras, o se convertirían en sus nuevos verdugos. Pero entonces, durante una noche iluminada por la luna llena, ocurrió algo inesperado. Un viejo chamán de la tribu nómada, con ojos que parecían guardar el cielo entero, se acercó a él. Con voz suave como el murmullo de un arroyo, le ofreció no solo refugio, sino también un camino hacia la redención. Un antiguo ritual, olvidado por su propio pueblo, podría ser la clave para sanar su alma rota. ¿Sería esta la segunda oportunidad que tanto anhelaba? Las noches estrelladas del desierto se convertían en un campo de batalla para Chaiton. Mientras el silencio del desierto envolvía el campamento, en su interior, una guerra silenciosa se libraba. Recuerdos dolorosos como fantasmas sedientos de sangre lo asaltaban sin piedad. El peso del pasado, una carga aplastante, le impedía conciliar el sueño. La imagen de la asamblea tribal, su rostro lleno de humillación y desprecio, se repetía una y otra vez en su mente. Las palabras acusadoras de los ancianos resonaban en sus oídos, como si fueran cuchillos afilados que lo laceraban sin descanso. El arrepentimiento lo consumía, un fuego lento que le quemaba el alma. ¿Habría sido posible evitar el desastre? ¿Habría podido cambiar el curso del destino? Pero en medio de la oscuridad, una tenue luz comenzaba a brillar. Entre los recuerdos dolorosos, una nueva comprensión comenzaba a tomar forma. La profecía, en su aparente fracaso, le estaba revelando un significado más profundo. No era una simple predicción del futuro, sino una advertencia, una llamada a la introspección. La profecía no había hablado de un futuro inevitable, sino de la necesidad de un cambio interior, de una transformación espiritual. Chaiton, al enfrentarse a su propia oscuridad, comenzaba a comprender la verdadera naturaleza de su fracaso, y con ello, el camino hacia la redención. El peso del pasado seguía siendo pesado, pero ahora era una carga que podía llevar, un combustible para su viaje espiritual. El viejo chamán, con ojos que parecían haber visto siglos pasar, le explicó el ritual, una prueba de fuego, no solo literal, sino también espiritual. Chaiton tendría que caminar sobre brasas ardientes, una caminata que pondría a prueba su valentía, su fe y su capacidad de soportar el dolor. El fuego purificaría su alma, quemando la culpa y el arrepentimiento que lo carcomían. El miedo le apretaba el pecho, una serpiente fría que le constreñía la respiración, pero también un fuego diferente ardía en su interior, un fuego de esperanza, de redención, que lo impulsaba hacia adelante. No era solo una prueba física, sino también una prueba de su voluntad, de su capacidad para superar sus demonios internos. El ritual comenzó. Las brasas ardientes, un río de fuego, se extendían ante él. El calor era intenso, abrasador, pero Chaiton avanzó, un paso a la vez, con los ojos fijos en el horizonte. El dolor era físico, intenso, cada paso un suplicio, pero con cada quemada también sentía cómo se purificaba su alma, como si el fuego quemara lo que estaba muerto, no lo que vivía. Cuando llegó al otro lado, exhausto pero victorioso, sintió una extraña sensación de paz. El fuego había cumplido su propósito. No solo había quemado su dolor físico, sino que también había purificado su alma, liberándolo del peso del pasado. La prueba del fuego había terminado, pero su viaje espiritual recién comenzaba. Chaiton se adentró en la soledad del desierto, buscando no la muerte, sino la paz. Dejó atrás el campamento nómada en busca de un silencio que solo el desierto podía ofrecer. El sol caía a plomo, pintando el paisaje con tonos rojizos y dorados, pero él buscaba la sombra de la introspección, un espacio para sanar su alma herida. Encontró un lugar apartado entre las rocas imponentes, donde el viento susurraba historias milenarias. Se sentó en posición de meditación, con la espalda apoyada en una piedra fría. Cerró los ojos, intentando silenciar el ruido de su mente, el eco de sus culpas. El desierto, con su silencio abrumador, lo envolvió como una manta suave y protectora. A través de la meditación, Chaiton comenzó a conectarse con la fuerza vital de la tierra. Sintió la energía que fluía por sus venas, la conexión con la naturaleza, con los ancestros. El desierto, que antes le había parecido un lugar de castigo, ahora se convertía en un maestro,
un guía silencioso que le enseñaba la humildad. El silencio del desierto no era un vacío, sino una plenitud, un silencio que le permitía escuchar la voz de su interior, la voz de la sabiduría ancestral. El orgullo y la arrogancia que lo habían llevado al destierro se desvanecieron, reemplazados por una humildad profunda, un reconocimiento de su propia fragilidad. Había encontrado la paz, no huyendo del desierto, sino aprendiendo a escucharlo. Un día, mientras recolectaba hierbas medicinales, sintió un cosquilleo en sus manos, una energía que fluía desde la tierra hacia él. Era una sensación familiar, un eco de sus poderes chamánicos, que creyó perdidos para siempre en el destierro. Sus dedos, que antes solo habían recolectado plantas, ahora parecían vibrar con una fuerza sobrenatural. Intentó una simple plegaria a la naturaleza, una súplica por la lluvia, y el cielo respondió. No fue un aguacero torrencial, sino una lluvia suave y constante que se extendió por toda la zona. Una lluvia que parecía bendecir la tierra seca, revitalizándola, devolviéndole la vida. La naturaleza respondía a su poder chamánico, un don que creía perdido para siempre. Esa misma noche, mientras dormía bajo las estrellas, un águila real, un animal sagrado en su cultura, se posó sobre él. Su mirada era intensa, profunda, como si viera directamente a su alma. No sentía miedo, sino una profunda conexión. El águila, símbolo de poder y sabiduría, parecía confirmar su resurrección espiritual, un renacimiento de su don chamánico. El encuentro con el águila real reforzó la fe de Chaiton en su propia capacidad de sanación. El destierro lo había despojado de su poder, pero la soledad y la introspección le habían enseñado un nuevo camino. Un camino hacia la conexión profunda con la tierra, con los espíritus y consigo mismo. Su don chamánico no solo había resurgido, sino que se había fortalecido, purificado por las pruebas del desierto. Chaiton regresó a su tribu, con el corazón lleno de esperanza y temor. El camino había sido largo y arduo, pero había llegado el momento de enfrentar el juicio de su pueblo. Se acercó a la aldea con cautela, sus pasos lentos y deliberados, como si temiera romper el silencio expectante que lo envolvía. La atmósfera era tensa, cargada de una energía casi palpable. Las miradas de los miembros de la tribu lo seguían a cada paso, un juicio silencioso que lo ponía a prueba. No había gritos ni insultos, solo el peso del silencio. El peso de su error, el peso de la profecía fallida. Su corazón latía con fuerza en su pecho, una percusión de miedo y esperanza. El consejo de ancianos lo recibió con frialdad. Sus palabras fueron pocas, directas, llenas de reproche. Le recordaron su fracaso, la vergüenza que había traído a la tribu. El perdón, si es que se lo merecía, no sería fácil de obtener. Habría que ganárselo con hechos, con pruebas, con una penitencia que solo el tiempo podría determinar. Chaiton sabía que el camino hacia la aceptación sería largo y difícil. La resistencia a su regreso era palpable. Habría que demostrar que su transformación era real, que el fuego purificador había quemado no solo sus culpas, sino también su arrogancia. Pero a pesar de la frialdad de sus palabras, vio también un atisbo de esperanza en sus ojos, una pequeña chispa que lo impulsaba a seguir adelante. El perdón, aunque imposible en este momento, no parecía del todo fuera de su alcance. La respuesta llegó a través de la naturaleza, un mensaje críptico susurrado por el viento, dibujado en la arena por el sol y cantado por las aves. No eran palabras, sino sensaciones, imágenes que surgían de la tierra misma. Chaiton, en su profunda conexión con el desierto, comenzó a entender. El significado de la profecía no era un castigo, sino una guía. La tierra le hablaba a través de los elementos. El viento llevaba susurros a sus oídos, secretos antiguos susurrados por sus ancestros. El sol, en su implacable recorrido, dibujaba figuras enigmáticas en la arena, mapas hacia un destino desconocido. El canto de las aves era una melodía ancestral, una guía a través del laberinto de su propia alma. El secreto que la naturaleza le revelaba era simple, pero profundo. El perdón no vendría de sus antiguos compañeros, sino de sí mismo. El verdadero juicio no estaba en el exterior, sino en su interior. Tenía que comprender y aceptar sus errores, no para que otros lo perdonaran, sino para poder perdonarse a sí mismo. Debía confrontar su pasado para construir su futuro. Esta comprensión, nacida del silencio del desierto, unió su pasado, su presente y su futuro.
El destierro, la prueba del fuego, la paz en la soledad, todo convergía en un único propósito: sanar su alma, no solo para obtener el perdón de los demás, sino para alcanzar una paz interior duradera. El camino seguía siendo difícil, pero ahora, Chaiton sabía hacia dónde debía caminar. La paz que Chaiton había encontrado en la soledad del desierto era efímera. Una nueva sombra se cernía sobre él, un peligro que amenazaba todo lo que había logrado. El rumor llegó con el viento, un susurro siniestro que hablaba de una banda de forajidos, despiadados y avariciosos, que acechaban las tierras cercanas. Estos hombres, sin respeto por la tierra ni por sus habitantes, buscaban riqueza y poder, sin importar a quién pisotearan en el camino. Chaiton sabía que su nuevo hogar, su refugio de paz, estaba en peligro. El miedo, un viejo enemigo, volvió a susurrarle al oído, pero esta vez no era un miedo paralizante, sino un motivador, un impulso para defender lo que había logrado. Se enfrentaba a decisiones difíciles. Debía huir abandonando todo lo que había encontrado, o debía quedarse, defender su nuevo hogar, arriesgando su vida. La incertidumbre lo atormentaba, como un buitre que le daba vueltas a la cabeza. El camino que había elegido, el camino de la redención, parecía ahora un laberinto oscuro y peligroso. Pero Chaiton sabía que el miedo, aunque un enemigo poderoso, no podía paralizarlo. Había superado peores pruebas, y el camino hacia la redención exigía coraje, valentía y la disposición a enfrentar cualquier obstáculo. Aunque la incertidumbre lo atormentaba, también lo fortalecía, lo empujaba hacia adelante. Había llegado el momento de defender lo que había construido, de enfrentar sus miedos y de demostrar que la transformación que había sufrido era real. Chaiton descubrió que sus poderes chamánicos no eran solo para él. Observó a un niño de la tribu nómada, aquejado por una fiebre alta, delirando y débil. El recuerdo de su propia tribu, su propia necesidad de sanación, lo impulsó a actuar. Utilizó sus conocimientos de hierbas y sus habilidades chamánicas para preparar un remedio, un brebaje curativo. El niño, tras beber el brebaje, comenzó a mejorar notablemente. La fiebre cedió, su respiración se hizo más tranquila y sus ojos recuperaron un poco de brillo. Chaiton experimentó una profunda satisfacción, una sensación de plenitud que superaba la simple alegría de una curación física. Había sanado a alguien más que a sí mismo, había encontrado un propósito más allá de su propia redención. A partir de ese momento, Chaiton dedicó parte de su tiempo a ayudar a los necesitados. Sus habilidades chamánicas se extendieron más allá de las curas físicas, abarcando la sanación espiritual. Escuchaba las historias de los miembros de la tribu, ayudándolos a sanar sus traumas, a superar sus miedos. Su sanación, ahora, no era solo un acto físico, sino también una conexión profunda, un vínculo de empatía y comprensión. A través del servicio, Chaiton comprendió el verdadero significado de su don. No se trataba solo de poder, sino de responsabilidad, de compasión, de ayudar a los demás a encontrar su propia fuerza interior. La redención que había buscado en el desierto, la encontró ahora, no en la soledad, sino en la conexión con los demás, en el acto de dar, en el poder transformador del servicio. Su alma, purificada por el fuego, había encontrado finalmente su propósito. El camino de regreso a su tribu no era una senda fácil. El desierto, antes un lugar de soledad y reflexión, ahora se presentaba como un obstáculo implacable. El sol abrasador quemaba su piel, la sed lo acosaba y la fatiga lo presionaba. Pero la imagen de su pueblo, la posibilidad de la reconciliación, lo impulsaba hacia adelante. Enfrentó tormentas de arena que cegaban su visión, noches frías que helaban sus huesos y la amenaza constante de la sed y el hambre. Pero a diferencia de su anterior viaje, esta vez sentía una fuerza interior, una confianza en sí mismo que lo hacía más fuerte, más decidido. No era el hombre derrotado que había huido del destierro, sino un individuo transformado, moldeado por el desierto. Cada desafío físico era también una prueba espiritual. La sed era una metáfora de su antiguo sufrimiento, la fatiga un reflejo de sus dudas pasadas. Pero ahora, con cada obstáculo superado, sentía crecer su confianza, su fe en su capacidad para superar cualquier adversidad. Sabía que la victoria no era solo la llegada a su hogar, sino la fuerza interior que había forjado en su camino. Finalmente, al final del horizonte, vio la silueta familiar de su aldea. Un nudo de emoción le apretaba la garganta.
El miedo seguía presente, pero ahora estaba mezclado con una potente dosis de esperanza, de anhelo de redención. Se acercaba a su meta final, no con el peso de la culpa, sino con la fuerza de su transformación. El camino había sido duro, pero había llegado el momento de enfrentarse a su destino. El perdón llegó de la manera menos esperada. No fue un anuncio grandilocuente, ni una ceremonia solemne, sino un gesto sencillo, un acto de bondad espontáneo. Una anciana de la tribu, cuyo nieto Chaiton había curado, lo abrazó con ternura, sus ojos llenos de gratitud. Fue un gesto que rompió el hielo, un puente tendido hacia la reconciliación. Su perseverancia y humildad habían tocado el corazón de su pueblo. La transformación que había experimentado, la paz interior que había encontrado, era evidente para todos. No era solo un cambio físico, sino una profunda metamorfosis espiritual que irradiaba de él como una suave luz. La gente, lentamente, comenzó a aceptar su regreso. La aceptación y la reconciliación lo inundaron. Una ola de paz y alivio que lo liberó del peso del pasado. Era como si un peso inmenso hubiera desaparecido de sus hombros, dejándolo libre, ligero, renovado. Las culpas, los miedos, los remordimientos se disiparon, reemplazados por la serenidad y la alegría de pertenecer de nuevo a su comunidad. Se cerró un doloroso capítulo de su vida, un capítulo marcado por el error, el destierro y la soledad. Pero de las cenizas de su fracaso, había surgido un nuevo Chaiton, un hombre transformado por la experiencia, más sabio, más humilde y más conectado a su pueblo y a la tierra que lo había moldeado. El camino hacia la redención había sido largo y difícil, pero finalmente había llegado a su destino. Chaiton regresó a su tribu transformado. No era el mismo hombre que había sido desterrado. Su experiencia en el desierto había sido una forja implacable, purificadora. El sol abrasador, la sed insaciable, la soledad abrumadora, habían quemado la culpa y el arrepentimiento, dejando tras de sí un espíritu renovado, más fuerte y sabio. Su nueva perspectiva de la vida era profunda y humilde. Había aprendido el valor de la soledad, la importancia de la conexión con la naturaleza y el verdadero significado del servicio. El desierto, que lo había probado hasta el límite, le había enseñado la lección más importante. La sanación no solo se encontraba en la curación física, sino en la aceptación del pasado y la construcción de un futuro lleno de propósito. Su experiencia lo había hecho más sabio, más compasivo, más conectado con su pueblo y con la tierra. Ya no era solo un chamán, sino un guía espiritual, un líder que había aprendido de sus errores y había encontrado la fuerza para guiar a otros. Su sabiduría, moldeada por la dureza del desierto, era un faro de esperanza para su comunidad. Un futuro prometedor se extendía ante él, un futuro no libre de desafíos, pero lleno de esperanza. El camino hacia la redención había sido largo y doloroso, pero Chaiton había encontrado su lugar, su propósito y la paz interior que tanto había anhelado. El nuevo amanecer, para él, era el comienzo de una nueva vida, una vida dedicada al servicio, a la sanación y a la guía espiritual de su comunidad. La historia de Chaiton, el chamán desterrado, resuena aún en el silencio del desierto, un eco de sufrimiento, de pérdida, pero también de redención, de esperanza. Su viaje, un testimonio de la fuerza inquebrantable del espíritu humano, una prueba de la capacidad de superación ante la adversidad más implacable. Es la historia de un hombre que se enfrentó a su oscuridad interior y emergió transformado. Su búsqueda incansable del perdón, primero de su tribu y luego, y más importante, de sí mismo, es una lección para todos nosotros, porque el verdadero perdón, a menudo, comienza con la aceptación de nuestros propios errores, con la valentía para enfrentarnos a nuestra propia oscuridad. Es un proceso de introspección, de crecimiento, de transformación. La historia de Chaiton es un eco en el desierto, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, una poderosa narrativa sobre la superación, la redención y la búsqueda incesante de la paz interior. Su viaje, lleno de dificultades pero también de esperanza, nos recuerda que incluso en los lugares más áridos puede florecer la vida, incluso en las situaciones más desesperadas puede encontrarse la redención. Si esta historia te ha conmovido, si te ha inspirado a creer en la fuerza del espíritu humano, compártela con alguien que necesite un poco de esperanza. Y suscríbete a nuestro canal para más historias del lejano oeste, llenas de drama, emoción
y la incansable búsqueda de la redención. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras nuevas aventuras. Gracias por estar aquí.